En pleno siglo XXI, España intentó construir uno de los pilares de su modernización militar terrestre, un vehículo blindado 8X8 de última generación, conocido como Dragón, diseñado para sustituir viejas plataformas como el BMR y el BEC, y para dar al ejército de tierra una capacidad de combate y movilidad a la altura de los estándares de la OTAN. El proyecto, adjudicado en 2020 al consorcio TES Defence, formado por grandes empresas del sector como Indra, Sapa, Santa Bárbara Sistemas y Escribano, nacía con una ambición clara: fabricar 348 vehículos por un valor superior a los 2.000 millones de euros y entregarlos progresivamente hasta 2027 y 2028. Pero el tiempo ha convertido esa promesa en una secuencia de retrasos, reajustes y tensiones industriales. Los hitos de entrega se han ido desvaneciendo uno tras otro. Aunque en 2025 y 2026 se han entregado decenas de unidades y el ejército ya ha recibido las primeras fases de prototipos y vehículos de evaluación, los propios datos del sector y fuentes periodísticas indican que el ritmo de producción no cumple el calendario original, y que los compromisos de entrega se han visto recortados o ajustados a nuevas previsiones en 2026. Varias informaciones apuntan a que el consorcio no llegará a los objetivos previstos para ese año, con cifras que oscilan entre los incumplimientos parciales y los ajustes de entrega, mientras el Ministerio de Defensa advierte de posibles sanciones económicas que podrían superar los 100 millones de euros si no se cumplen los hitos contratados. El problema no es solo una cuestión de tiempos, sino de coordinación industrial entre empresas con intereses y capacidades diferentes, lo que ha generado tensiones internas, ajustes técnicos y reiteradas revisiones del programa. El resultado es un proyecto que, lejos de ser una línea de producción estable, se ha convertido en un caso de estudio sobre las dificultades de la industria de defensa europea para escalar programas complejos en plazos cortos. Y en el centro de esa tensión está la administración pública, que ha defendido el programa como un motor industrial, de empleo y de autonomía tecnológica, pero que al mismo tiempo se enfrenta a la realidad de los retrasos, las revisiones contractuales y la presión presupuestaria. El coste total, inicialmente estimado en torno a los 2.000 millones de euros, se ha convertido en un referente del debate sobre la eficiencia del gasto militar. Si los plazos no se cumplen, si las unidades no llegan operativas a tiempo y si el calendario se desplaza años, entonces la pregunta ya no es solo industrial, sino política y estratégica. ¿Qué significa realmente invertir en defensa si los programas estructurales tardan más de una década en materializarse completamente? El ejército de tierra, por su parte, continúa incorporando unidades para fases de prueba y evaluación, con el objetivo de validar sistemas, armamento y protección. Pero el desajuste entre el plan teórico y la entrega real se ha convertido en el principal foco de crítica. No solo por el impacto operativo, sino también por el impacto en la credibilidad de la industria española de defensa, que aspira a consolidarse como actor relevante en Europa. En este contexto, las decisiones políticas de gestión, supervisión y control del proyecto quedan bajo un intenso escrutinio público, especialmente cuando los plazos se modifican, las entregas se retrasan y las expectativas originales se ajustan una y otra vez. El resultado es un proyecto que sigue vivo, pero que ya no se explica solo como un programa militar, sino como un símbolo de las dificultades de España para ejecutar grandes programas industriales complejos en tiempo y forma. Y mientras el Dragón sigue saliendo de las líneas de producción, la pregunta que permanece en el aire es si llegará a tiempo para cumplir el papel para el que fue diseñado, o si se convertirá en otro ejemplo de un proyecto estratégico marcado por los retrasos, los sobrecostes y las promesas ajustadas a destiempo. En un continente donde la guerra moderna ya no se define solo por el valor en el campo de batalla sino por la capacidad industrial de producir tecnología militar a tiempo, España decidió entrar en una de sus apuestas más ambiciosas de las últimas décadas, un vehículo blindado 8X8 de nueva generación, el proyecto conocido como Dragón, una plataforma destinada a sustituir viejos vehículos de transporte de tropas y a dotar al ejército de tierra de una capacidad de proyección moderna, protegida y competitiva dentro del marco de la OTAN, pero lo que nació como un símbolo de renovación industrial y autonomía tecnológica terminó convirtiéndose en uno de los casos más discutidos de la industria de defensa española contemporánea, un proyecto marcado por retrasos, revisiones constantes y una sensación creciente de desajuste entre las promesas y la realidad.
El contrato original, formalizado en 2020, asignó al consorcio TES Defence la producción de un total de 348 vehículos por un importe que ronda los 2.000 millones de euros, una cifra que no solo representa una inversión militar, sino también una apuesta industrial estratégica para consolidar capacidades nacionales en movilidad blindada, sistemas de armas y electrónica de combate. Sin embargo, desde sus primeros años de ejecución, el programa ha estado marcado por una realidad menos ordenada de lo previsto, donde los plazos se han ido ajustando, las entregas se han reprogramado y las expectativas iniciales han sufrido modificaciones sucesivas. En los primeros desarrollos, el programa se presentaba como una cadena industrial coordinada entre grandes actores del sector de defensa. Pero la complejidad técnica del vehículo, la integración de sistemas electrónicos avanzados, la producción de componentes críticos y la coordinación entre distintas empresas del consorcio empezaron a generar tensiones internas y ajustes operativos que se tradujeron en retrasos acumulativos, no como un único fallo, sino como una cadena de microdesviaciones que fueron desplazando el calendario original. El resultado fue un proyecto que, en lugar de fluir como una línea de producción estable, pasó a ser una secuencia de hitos redefinidos, donde cada fase de prueba, cada validación técnica y cada entrega inicial se convertía en un nuevo punto de reajuste, y en ese proceso, el tiempo, que en los programas de defensa es un recurso estratégico tan importante como el presupuesto, se convirtió en el principal factor de tensión. A medida que avanzaban los años, el programa empezó a ser observado con mayor intensidad desde distintos frentes. Por un lado, el Ministerio de Defensa, responsable de la supervisión del contrato, insistiendo en que el programa era estratégico para la modernización del ejército y para el fortalecimiento de la base industrial española, y por otro lado, las voces críticas que señalaban los retrasos como un síntoma de un problema estructural más profundo en la gestión de grandes programas tecnológicos. El Dragón no es simplemente un vehículo, es una plataforma compleja que integra movilidad táctica, sistemas de protección balística, electrónica de mando y control, y capacidades modulares que permiten adaptar el vehículo a distintos roles en el campo de operaciones, desde transporte de infantería hasta variantes especializadas, pero precisamente esa complejidad es la que ha hecho que cada componente se convierta en un punto potencial de retraso, ya sea por ajustes de diseño, validaciones técnicas, suministro de piezas o integración final. En el transcurso del programa, las cifras de entrega han sido objeto de ajustes, con un ritmo inicialmente previsto que no se ha cumplido en los plazos más optimistas, y con una transición hacia calendarios más flexibles, donde la prioridad ha pasado de cumplir fechas exactas a asegurar que las unidades entregadas cumplan los estándares operativos requeridos. Pero en esa transición se ha generado una sensación de desfase entre el discurso político, el plan industrial y la realidad productiva. En paralelo, el coste del programa se ha convertido en un elemento central del debate, no tanto por una explosión dramática de cifras, sino por la naturaleza misma de los grandes programas de defensa, donde los ajustes contractuales, las actualizaciones tecnológicas y las modificaciones de alcance son parte inherente del proceso, aunque para el observador externo esto se traduce en la percepción de sobrecostes potenciales y de una gestión compleja del dinero público. En este contexto, el papel del Ministerio de Defensa se ha centrado en intentar mantener el equilibrio entre la exigencia operativa del ejército y la realidad industrial del consorcio, una posición que implica supervisión constante, revisión de hitos y negociación permanente sobre plazos y entregas, y es precisamente en esa intersección donde se genera la tensión más visible del proyecto, entre lo que se promete, lo que se puede fabricar y lo que finalmente se entrega. La industria de defensa española, en este escenario, se enfrenta a una prueba de madurez, porque programas de esta magnitud no solo evalúan la capacidad de diseñar un vehículo, sino la capacidad de coordinar un ecosistema industrial completo, donde empresas principales, subcontratistas, ingenieros, proveedores y administración pública deben operar como una única estructura sincronizada. Y cuando esa sincronía se rompe, el efecto no es un error aislado, sino una cadena de retrasos que se propaga a lo largo de todo el sistema. En el terreno político, el debate se ha vuelto más intenso con el paso del tiempo, porque los programas de defensa no solo se miden en términos técnicos, sino también en términos de percepción pública, transparencia y eficiencia del gasto, y aquí es donde el proyecto Dragón se ha convertido en un caso representativo de las dificultades que enfrentan
Los estados modernos cuando intentan desarrollar tecnología militar compleja en plazos políticos cada vez más cortos. Pero detrás de los titulares, de las cifras y de los calendarios ajustados, hay una realidad industrial más dura. La producción de vehículos blindados modernos no es una tarea lineal. Es un proceso donde la ingeniería, la logística y la validación militar deben converger en un mismo punto, y cualquier desajuste en uno de esos elementos se traduce en tiempo perdido, en recursos ajustados y en decisiones difíciles sobre prioridades. El Dragón, en ese sentido, no es solo un vehículo. Es un reflejo de una industria que intenta escalar hacia la complejidad europea, pero que se enfrenta a los retos clásicos de los grandes programas de defensa, donde la innovación y la realidad industrial no siempre avanzan al mismo ritmo. Y mientras las unidades continúan saliendo progresivamente de las líneas de producción, el proyecto sigue bajo la mirada atenta del ejército, de la administración y de una opinión pública cada vez más consciente de que los grandes programas estratégicos no se miden solo por su anuncio, sino por su capacidad real de cumplir lo prometido en el tiempo establecido. Porque al final, más allá de los nombres, de los consorcios y de las decisiones políticas, lo que está en juego es algo mucho más simple y mucho más duro. La capacidad de un país para convertir una idea industrial en una realidad operativa sin perder tiempo, sin perder eficiencia y sin perder credibilidad en el proceso. Y esa es la verdadera prueba del programa, no solo construir un blindado, sino demostrar que se puede construir a tiempo, en escala, y con la consistencia que exige un ejército moderno en un mundo donde el tiempo es tan crítico como el propio armamento. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho, y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.